Queridos jóvenes y amigos, Norma y yo estamos felices de estar con ustedes en este histórico PFJ en línea y agradecidos por esta asignación. Teníamos la edad de ustedes y siendo miembros de una pequeña rama en Uruguay, participamos de nuestra primera versión de PFJ con jóvenes de Uruguay y Paraguay. 2 años más tarde, algunos de los miembros de la compañía que me tocó fueron compañeros en la misión y con otros llegué a tener una amistad que duró por muchos años. Lo mismo ocurrirá con ustedes. La amistad que están desarrollando ahora los acompañará y será parte de lo que hablaremos el día de hoy. Esta ha sido una semana intensa, productiva y maravillosa. Han recibido instrucciones diversas tanto de invitados especiales, de líderes locales, así como de sus propios compañeros en las compañías. Nos hemos deleitado con los talentos de cada uno de ustedes, así como de sus preguntas y participación. Si reunimos todo lo que han recibido, podríamos decir que tenemos un manual de vida que los podrá guiar durante los próximos meses. La aplicación de las verdades enseñadas les traerá libertad, pues la verdad os hará libres. Tomen ventaja de lo que han aprendido durante esta semana y de lo que aún está por venir, ya que el PFJ cerrará hoy con broche de oro, con la presencia de Elder y Sister Renland en el devocional de esta noche. Anoten en sus diarios personales las experiencias espirituales por las que han pasado durante estos días. Escriban lo que van a hacer para llegar y atravesar la puerta, como la hermana Cordon nos enseñó el lunes pasado. Establezcan un curso de acción sobre lo que cambiarán y sobre lo que harán. Hoy nos gustaría hablarles sobre cómo desarrollar los atributos de Cristo. Al final de la presentación, recibirán una hoja de trabajo que les ayudará a saber a dónde estoy en mi vida respecto a estos atributos y qué puedo hacer para incorporarlos en mi vida. Ustedes podrán discutir esto en la siguiente reunión con sus instructores. Esta encuesta será una guía para ustedes respecto a los atributos de Cristo. Ya que han estado analizando la vida de uno de nuestros héroes de las Escrituras en su estudio esta semana, me gustaría que analizaran los atributos de Cristo que adquirió Nefi a lo largo de su vida. Él no fue tan diferente como nosotros somos hoy en día. A donde él llegó, especialmente en su desarrollo personal, nosotros también podemos llegar si incorporamos en nuestras vidas los atributos de los cuales hablaremos el día de hoy. A medida que describimos estos atributos, tal vez puedan ustedes ir identificando aquellos que Nefi adquirió. Él comenzó temprano, teniendo la edad de ustedes, a prestar oído, a buscar revelación personal y luego a obedecer. Tal fue el efecto de la aplicación de estos principios a lo largo de su vida, que al final de la misma él pudo decir, y aconteció que vivimos de una manera feliz. Nuestro héroe principal es nuestro Salvador Jesucristo. Al principio de su ministerio terrenal, anduvo por la costa del mar de Galilea y llamó a 2 pescadores, Pedro y Andrés, y les dijo, venid en pos de mí. El profeta Enoc recibió asimismo esta invitación. Él no se sentía calificado para seguir al Salvador. El Señor le dio confianza y le extendió una clara invitación diciéndole, anda conmigo. El Señor también nos invita a seguirlo, y aún más que seguirlo, a andar con Él. ¿Qué debemos hacer para andar con Él? La invitación de seguir a Cristo y andar con Él es una exhortación a seguir su ejemplo y llegar a ser como Él. Esto ocurre mediante la expiación del Señor Jesucristo. Pero la clase de persona que usted es y la que llegue a ser es tan importante por lo que usted haga en este momento. El Evangelio restaurado lo habilita para llegar a ser como el Padre Celestial y como Jesucristo. El Salvador ha mostrado el camino. Él dio el ejemplo perfecto y nos manda que lleguemos a ser como Él es,
Así como leemos en 3 Nefi 27:27, ¿qué clase de hombre debéis de ser? Así como yo soy. Queridos jóvenes, aprendan de Él. Aprendan a incorporar en sus vidas los atributos de Cristo. Por medio de la expiación, ustedes pueden lograr esa meta, inspirar a otros a lograrla también. Los atributos semejantes a los de Cristo son dones de Dios que ustedes reciben a medida que emplean su albedrío con rectitud. Pidan al Padre que los bendiga con estos atributos. Nadie puede desarrollarlos sin la ayuda de Él. Las Escrituras nos invitan a obtenerlos para que podamos ser más semejantes a Él. Esto no se logrará de un momento a otro. No es un evento. Es algo que tomará tiempo. Pero uno a uno, estos atributos podrán formar parte de su personalidad y así, si así lo desean, podrán trabajar para lograrlo. Ralph Emerson, quien fue un escritor, filósofo y poeta norteamericano del siglo XIX, dijo lo siguiente: aquello en lo que persistimos se convierte en fácil de hacer, no porque la naturaleza de la tarea haya cambiado, sino porque nuestra habilidad para hacerla ha aumentado. Y esa habilidad aumenta cuando estamos en armonía con Él y cuando hemos decidido aceptar la invitación de Él de andar con Él. El desarrollar estos atributos nos ayudarán en el camino de hoy, en los asuntos del día a día y para el resto de nuestras vidas. Algunos de estos atributos son fe, esperanza, caridad, virtud, conocimiento, paciencia, humildad, diligencia y obediencia. ¿Cómo desarrollar estos atributos a fin de ser semejantes a Cristo? Tal vez pueda serle de utilidad seguir estas sugerencias al ir hablando sobre alguno de estos atributos. Determine cuál es el atributo que desea desarrollar. Haga una lista de los pasajes de las Escrituras que enseñen acerca de este atributo. Anote sus sentimientos e impresiones al respecto. Póngase metas y haga planes para aplicar ese atributo en su vida diaria. Identifique personajes de las Escrituras con los atributos que quiera desarrollar. Identifique alguno de estos atributos entre las personas que le rodean. Ore para que el Señor le ayude en este proceso y evalúe periódicamente su progreso en el desarrollo de los mismos. Me gustaría ahora que veamos el siguiente video titulado Nuestro tapiz espiritual, por el elder Robert Hale. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Qué significa ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Los discípulos viven de tal manera que las características de Cristo están entretejidas en las fibras de su ser, como en un tapiz espiritual. Cada tapiz comienza con un solo hilo y después es mágico porque se añade un hilo de otro color y así otros. Usted tiene una historia. Los atributos del Salvador, tal como los percibimos, no constituyen un guión que hay que seguir ni una lista de puntos que cumplir. Son características entrelazadas que se integran una a la otra y que se desarrollan en nosotros interactivamente. En otras palabras, no adquirimos una característica de Cristo, sino obtener otras e influenciar en los demás. Podemos empezar a ser como Cristo al tratar de implementar o desarrollar los atributos cristianos. Mi fe ha aumentado por las experiencias de mi vida, mediante oraciones, al vivir el Evangelio, al ver cómo se ha beneficiado mi vida. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La fe proviene por el deseo de aprender, estudiar, acercarse más a Cristo y llegar a conocerlo mejor.
A medida que una característica se hace fuerte, también se fortalecen muchas otras. Escuchen la invitación de Pedro para llegar a ser un discípulo del Salvador. Vosotros también, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Como pueden ver, se requiere más de un hilo para tejer el tapiz espiritual del discipulado personal. Si solo tiene un hilo, requiere mucho trabajo. Si coloca 1, 2, 3, 4 o 6 hilos, irá rápido porque tiene muchas hebras fuertes para hacerlo más rápido y puede combinar los colores también. Necesitamos toda la constelación de características que procedan de la fe en Cristo para poder permanecer firmes en estos últimos días. Guardamos los mandamientos y hacemos lo que se nos pide. Eso teje un hermoso tapiz. Eso es solo posible si todos los días tomamos las decisiones correctas. Testifico que todos podemos ser discípulos del Salvador. El discipulado no tiene límites de edad, género, origen étnico o llamamiento. Todos somos llamados a ser discípulos de nuestro Salvador. Ahora es el momento para renovar nuestro compromiso de ser sus discípulos con toda diligencia. Levántate, toma tu lecho y anda. Él siempre hizo milagros. Quizás no tendremos tantos milagros en la vida, sino que podríamos ser un milagro en la vida de otra persona. Revisemos algunos de estos atributos. Los mismos son como los hilos de un tapiz. Al desarrollar uno, otros se unen hasta formar un hermoso diseño. Este es un tapiz del Salvador. Una hermosa tarde de sábado, caminando por las calles del barrio de Miraflores, en la ciudad de Lima, Perú, nos sorprendimos al ver unos hermosos tapices que plasmaban escenas de la vida del Salvador. No dejó de asombrarnos la maestría con la cual fueron realizados, hilo por hilo. La invitación de andar con Él es una invitación a entretejer en nuestras propias vidas los atributos de Cristo, tal como en un tapiz. Fe en Cristo. ¿Forma la fe en Cristo parte de mi tapiz y me ayuda a andar con el Salvador? Si tienes fe en Cristo, entonces crees que Él es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre en la carne. Lo aceptas como tu Salvador y tu Redentor y sigues sus enseñanzas. Además, crees que puedes recibir el perdón de tus pecados por medio de su expiación. La fe en Cristo significa que confías en Él y estás seguro de que Él te ama. La fe lleva a la acción, que incluye el arrepentimiento, la obediencia y el servicio dedicado. Si tienes fe en Jesucristo, obedeces los mandamientos porque confías en el Señor lo bastante para seguirlo, aun cuando no entiendas completamente la razón de cada uno de los mandamientos. Tu fe se manifestará y aumentará a través de tu diligencia y de tus obras. La fe es un principio de poder. Dios obra por medio de poder, pero generalmente lo ejerce en respuesta a la fe. La duda y el temor son opuestos a la fe. Tu fe aumentará mediante el estudio diligente, la oración, el servicio dedicado y la obediencia a las impresiones del Espíritu Santo y a los mandamientos. Reconozco que esa fe estuvo en mí desde pequeño. El plan siempre tuvo sentido para mí y me dio un propósito en la vida. Años atrás, cuando estábamos viviendo en Brasil, fuimos invitados a tener una entrevista con Elder Russell M. Nelson, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles. Esa fue una de esas entrevistas llamadas exploratorias. Trabajaba en ese entonces para una empresa farmacéutica internacional. El Elder Nelson preguntó,
qué pasaría con mi trabajo si fuera llamado a servir por 3 años. Le dije que me quedaría sin trabajo y encontrar esa posición nuevamente no sería algo sencillo. Cuando finalizamos la entrevista y antes de salir del cuarto, me volví hacia Elder Nelson y le dije, sin embargo, perder el trabajo no me preocupa. El Señor proveerá. 2 meses más tarde, Elder James Faust, de la primera presidencia, nos extendió el llamamiento para presidir la misión de Paraguay Asunción. Renuncié al trabajo. 1 año antes de finalizar la misión, un empresario me invitó a trabajar con él en una posición ventajosa. 1 año antes de finalizar la misión, él me esperaría. Cuando terminamos la misión, teníamos 2 adicionales propuestas para trabajar. Fe es un principio de acción y poder. Se adquiere paso a paso. ¿Y qué de la esperanza? Forma parte de mi tapiz y me ayuda a andar con el Salvador como atributos de Cristo. La esperanza es una firme confianza en que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho y se manifiesta a través de la tranquilidad, el optimismo y el entusiasmo y una perseverancia paciente. Es creer y esperar que algo bueno va a ocurrir. Si tienes esperanza, sigues adelante a través de pruebas y dificultades con la confianza y la tranquilidad de que todas las cosas obrarán juntamente para tu bien. La esperanza te ayuda a vencer el desánimo. Las Escrituras describen muchas veces la esperanza de Jesucristo como un ancla relacionado con confianza y tranquilidad en medio de las tormentas de la vida. Una de esas escrituras se encuentra en Éter, capítulo 12, versículo 4. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor, sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Una lámina que ustedes están apreciando nos enseña el poder de la esperanza. El presidente James E. Faust enseñó: la esperanza es el ancla de nuestras almas. La esperanza consiste en confiar en las promesas de Dios. Es tener fe en que si obedecemos ahora, las bendiciones que anhelamos se cumplirán en el futuro. La fuente inagotable de nuestra esperanza es que somos hijos e hijas de Dios y que su Hijo, el Señor Jesucristo, nos ha salvado de la muerte. Forman la caridad y el amor parte de mi tapiz y me ayudan a andar con el Salvador. Una vez, un intérprete de la ley preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad es el amor puro de Cristo. Abarca el amor eterno de Dios por todos sus hijos. Nosotros debemos tratar de desarrollar esa clase de amor. Si estás lleno de caridad, tendrás el deseo de obedecer los mandamientos de Dios y servir a los demás. Por esta razón, el profeta Mormón dijo que debemos pedir al Padre con toda la energía de nuestros corazones que seamos llenos de este amor. Si sigues este consejo, llegarás a sentir un interés sincero por el bienestar eterno y la felicidad de los demás. Los verás como hijos de Dios que son, con el potencial de llegar a ser como el Padre Celestial. No tendrás sentimientos negativos como el enojo, la envidia. Evitarás también la tendencia de juzgar a los demás, criticarlos o decir cosas negativas. Te esforzarás por entenderlos y comprender sus puntos de vista. Serás paciente con ellos y tratarás de ayudarles cuando tengan dificultades
o estén desanimados. La caridad, al igual que la fe, lleva a la acción. Tú la desarrollarás al buscar oportunidades de servir a los demás. La virtud es otro de los atributos de Cristo. ¿Forma la virtud parte de mi tapiz y me ayuda a andar con el Salvador? La virtud tiene su origen en los pensamientos y deseos más íntimos. Es un modelo de pensamiento y conducta que se basa en normas morales elevadas. Como el Espíritu Santo no mora en tabernáculos impuros, la virtud es un requisito esencial para recibir la guía del Espíritu. Lo que tú optes por pensar y hacer cuando estás solo y crees que nadie te observa es una indicación clara de tu virtud. Las personas virtuosas son espiritualmente limpias y puras y se concentran en pensamientos rectos y ennoblecedores y eliminan de su mente los que sean indignos y que conduzcan a acciones inapropiadas. Son personas que obedecen los mandamientos de Dios y siguen el consejo de los líderes de la iglesia. Oran a fin de tener fortaleza para resistir la tentación y hacer lo correcto. De inmediato se arrepienten de cualquier pecado o equivocación. Son dignas de tener una recomendación para el templo. Ustedes han escuchado durante estos días la frase "no corran del arrepentimiento", más bien, corran hacia él. Recuerden que su mente es como el escenario de un teatro, pero en ese escenario solo puede haber un actor a la vez. Si el escenario se deja vacío, muchas veces entran en él pensamientos tenebrosos y pecaminosos para tentarles. Sin embargo, esas ideas no tienen poder si el escenario de su mente está ocupado con pensamientos sanos, con la letra de un himno o un versículo de las Escrituras que haya memorizado y que pueda recordar en un momento de tentación. Si controlas el escenario de tu mente, puedes lograr resistir los impulsos persistentes de ceder a la tentación y de dejarte vencer por el pecado. Puedes llegar a ser puro y virtuoso. ¿Y qué del conocimiento? ¿Forma el conocimiento parte de mi tapiz y me ayuda a andar con el Salvador? El Señor mandó: buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. También advirtió: es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Busca conocimiento, especialmente conocimiento espiritual. Estudia las Escrituras todos los días y también estudia las palabras de los profetas vivientes. Por medio del estudio y de la oración, procura encontrar ayuda para resolver tus dudas y enfrentar tus desafíos. Si estudias diligentemente con espíritu de oración y con sincera intención, el Espíritu Santo te iluminará la mente y te enseñará y te ayudará a entender el significado de las Escrituras y de las enseñanzas de nuestros profetas. Al igual que Nefi podrás decir: porque mi alma se deleita en las Escrituras y mi corazón las medita. He aquí mi alma se deleita en las cosas del Señor y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído. Cursaba mi penúltimo curso antes de entrar a la universidad. Los exámenes finales estaban a las puertas y había poco tiempo para estudiar entre examen y examen. Una de las materias de la que más disfrutaba era química orgánica, pero tenía cierto temor porque la profesora era muy exigente y siempre hacía con que pensáramos fuera del cuadro. El examen escrito ya lo había pasado y el examen oral era ante un tribunal compuesto por 3 profesores. Las primeras preguntas no fueron difíciles de responder y pensé que eso sería todo. Entonces, para mi sorpresa, uno de los profesores se levantó y comenzó a escribir fórmulas en la pizarra y a hacer preguntas que no se encontraban en el material de referencia. Lo único que recuerdo es que las respuestas comenzaron a salir de mi boca
Era como si una conexión con una inteligencia superior estuviera me dando las respuestas. El resultado, aprobada. Salí de aquel salón solo con un pensamiento en mi mente. Agradecer al Señor porque Él había literalmente destilado conocimiento como rocío del cielo. Supe entonces que orar y estudiar las Escrituras diariamente, antes de comenzar a estudiar para los exámenes, como era mi costumbre, había rendido sus frutos. Ese testimonio ha quedado grabado en mi mente y en mi corazón, y ese milagro se ha repetido en incontables oportunidades. Paciencia. ¿Forma la paciencia parte de mi tapiz y me ayuda a andar con el Salvador? La paciencia y la juventud parecería que caminan por senderos paralelos. Sin embargo, el desarrollo de este atributo, de esta cualidad, les brindará la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo, frustración ni ansiedad. Si eres paciente, serás capaz de soportar las presiones y de enfrentar la adversidad con calma y esperanza. La paciencia está entretejida con la esperanza y la fe. O sea, es la habilidad de poder esperar el cumplimiento de las bendiciones prometidas por el Señor. Debes ser paciente con todas las personas, incluso contigo mismo, al esforzarte por vencer las faltas y las debilidades. Humildad. ¿Forma la humildad parte de mi tapiz y me ayuda a andar con el Salvador? La humildad es la disposición de someterse a la voluntad del Señor y darle a Él el honor por lo que se logre. En ellas se incluyen la gratitud por las bendiciones que se reciben de Él y un reconocimiento de la constante necesidad de su ayuda divina. La humildad no es una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Si confías humildemente en Él y reconoces su poder y misericordia, puedes tener la tranquilidad de saber que los mandamientos del Señor son para tu bien. Si sientes la confianza de que si te apoyas en el Señor, podrás hacer lo que sea que Él requiera de ti, entonces también estarás dispuesto a confiar en sus siervos escogidos y seguir sus consejos. Lo opuesto a la humildad es el orgullo, que las Escrituras condenan. Ser orgulloso significa poner más confianza en sí mismo que en Dios o en sus siervos. También significa dar mayor importancia a lo que proviene del mundo que a lo que proviene de Dios. Las personas orgullosas toman el honor para sí mismas en lugar de dar a Dios la gloria. El orgullo es competitivo. Los orgullosos pretenden tener más que otros y se creen mejores que los demás. Por lo general, el orgullo da como resultado sentimientos de ira y de odio y es una gran piedra de tropiezo. Diligencia. ¿Forma la diligencia parte de mi tapiz y me ayuda a andar con el Salvador? La diligencia es el esfuerzo constante, uniforme, concienzudo y enérgico para vivir de acuerdo con el plan del Padre, el plan que el Padre diseñó para sus hijos. Él espera que trabajes diligentemente para entender el plan y con persistencia, gran empeño y atención vivirlo. ¿Recuerdan lo que el elder y la hermana Teixeira nos enseñaron respecto a hacer un plan para alcanzar los objetivos tanto espirituales como temporales? Parte de este plan podría ser que haga muchas cosas buenas por su propia voluntad, sea proactivo, concéntrese en las cosas importantes y evite perder el tiempo. Ore para tener guía y fortaleza. Planifique con regularidad y eficacia. Evite todo lo que lo distraiga de sus pensamientos o acciones. Obediencia. ¿Forma la obediencia parte de mi tapiz y me ayuda a andar con el Salvador? La obediencia es la primera ley del cielo y se activa mediante la fe.
Por falta de ella, la tercera parte de los hijos de nuestro Padre Celestial perdieron su primer estado. Y es por causa de ella que nosotros estamos aquí. A veces quizás se te pida que hagas algo que no entiendas por completo. ¿Recuerdan la experiencia de Nefi ante el pedido de su padre de regresar a Jerusalén para obtener las planchas de bronce? La respuesta de Nefi fue clara: iré y haré. Al obedecer aumentará tu fe, tu conocimiento, tu prudencia, tu testimonio, y tendrás más protección y libertad. Esfuérzate por ser obediente al Señor, al profeta viviente, y a tus padres en sus consejos justos, y a tus líderes, y asegurarás la victoria en tu segundo estado de probación. Antes de compartir mi testimonio, compartiré una experiencia con ustedes. A medida que vamos incorporando los hilos de los atributos de Cristo en nuestras vidas, nos vamos transformando tanto física como espiritualmente. Esto me trae a la memoria una experiencia que tuve cuando tomaba una clase de orfebrería. En mi primera clase aprendí a fundir y refinar la plata. El material sin refinar se coloca en un crisol, se toma con una pinza o abrazadera y se coloca al fuego. La plata se funde a una temperatura de 962 grados centígrados. Cuando comencé a aprender el proceso, le pregunté al platero si tenía que sentarme allí frente al fuego todo el tiempo hasta que la plata estuviera refinada. Él me respondió que sí, y me explicó que no solo tenía que sentarme, sino que tenía que mantener mis ojos en la plata todo el tiempo, porque si la plata quedase expuesta al fuego demasiado tiempo, las llamas la dañarían. La siguiente pregunta fue: ¿cómo podría yo saber que la plata estaba completamente refinada? Y me dijo: oh, eso es fácil, cuando veas tu imagen reflejada en ella. Entonces recordé aquella escritura de Malaquías que nunca había conseguido entender, que se encuentra en Malaquías 3:3 y que dice: y se sentará para refinar la plata, porque purificará a los hijos de Leví, los refinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia. Y entonces pensé en nuestro Padre Celestial, manteniéndonos en esa llama tan caliente para refinarnos como un metal precioso, pero manteniendo sus ojos en nosotros todo el tiempo para que no nos quememos hasta que reflejemos su rostro. A medida que vamos incorporando en nuestras vidas los atributos de Cristo, nuestros rostros comenzarán a reflejar el rostro del Salvador. Por eso, si hoy sientes el calor del fuego de este mundo, recuerda que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo te están refinando, porque estás destinado a ser conformado a la imagen de Cristo. Expreso mi testimonio. El Salvador vive, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es aquel que expió los pecados por cada uno de nosotros. En el nombre del Salvador Jesucristo. Amén. Amados jóvenes, hemos hablado de que los atributos de Cristo son como hilos de un tapiz que se entretejen entre sí. Tejí algunos de ellos en mi juventud y con otros aún estoy trabajando. Obtenemos uno y este nos lleva al siguiente, y luego estamos conforme a la invitación del Salvador, caminando o andando con Él. Hoy es el día de vuestra preparación. Te invito a estudiar las Escrituras. Hoy es el momento de acción. Te invito a guardar los mandamientos de Dios. Hoy es el día para que te conviertas en uno de tus héroes. Te invito a escuchar y seguir la voz del Señor y de sus siervos. Hoy es el día para andar con Él. Te invito a aceptar su invitación. Expreso mi testimonio de que Él vive.
que el Señor es nuestro Redentor y Salvador. Expreso mi testimonio de que el Padre nos ama. El Padre les conoce a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, y espera que podamos volver a su presencia. La forma de hacerlo es entretejiendo en nuestras vidas los atributos de Cristo para poder andar con Él. Queridos jóvenes, para Norma y para mí ha sido un privilegio estar con ustedes. Juntos hemos caminado más de 40 años y hemos tenido la oportunidad de entretejer el tapiz de nuestra vida al seguir al Salvador y esforzarnos por andar con Él. Queremos invitarles a que ustedes apliquen estos principios y también invitarles para el día de hoy. Esta noche tendremos la gran oportunidad de escuchar a un apóstol y testigo especial del Señor Jesucristo, el Elder Renland y su esposa. Que el Señor nos bendiga, queridos jóvenes, que les bendiga a ustedes. Les amamos y deseamos que en la aplicación de estos principios ustedes puedan caminar con Él. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.